Ana Franco se sentaba frente al espejo en el dormitorio, aplicándose cuidadosamente un pintalabios rosa suave. Mañana tenía una entrevista en el Banco Central de Desarrollo para el puesto de inspectora senior de crédito. Había soñado con este trabajo durante 6 meses, se había preparado meticulosamente, estudiado banca, leído literatura especializada. Víctor yacía en la cama, observando a su esposa a través del espejo. Sus ojos oscuros irradiaban descontento. Ana conocía esa mirada, aparecía cada vez que intentaba cambiar algo en su vida. ¿Para qué necesitas ese trabajo?, dijo con voz grave. Tenemos todo lo necesario. Mi negocio genera suficiente dinero. Ana dejó el pintalabios y se volvió hacia su marido. Tenía 32 años y seguía siendo hermosa con esa belleza serena que solo se hace más profunda con los años. Su cabello oscuro enmarcaba suavemente su rostro, y sus ojos azules irradiaban calidez y bondad. Víctor, ya hemos hablado de esto 100 veces. Quiero ser útil, desarrollarme profesionalmente, finalmente empezar a ganar dinero por mi cuenta y no tener que pedírtelo. En casa me aburro. Víctor se incorporó bruscamente en la cama. Su rostro se contorsionó de ira. ¿Te aburres? ¿Y yo qué soy? ¿No soy persona? ¿No soy tu marido? ¿Mi atención no te basta? ¿O no tienes suficiente dinero? Ana suspiró. Estas conversaciones se repetían desde hacía varios meses. Víctor se oponía categóricamente a que ella trabajara. Exigía dedicación total, atención constante a su persona. Ana debía despedirlo por la mañana y recibirlo después del trabajo, servirle desayuno, almuerzo y cena recién hechos, traerle té y café, interesarse por sus asuntos, admirar sus éxitos. Víctor, no me opongo a prestarte atención. Pero yo también quiero vivir mi propia vida. Estudié economía, tengo capacidades. Capacidades. Bufó Víctor con desdén. ¿Qué capacidades tienes? Eres ama de casa. 7 años sentada en casa, yo te mantengo completamente. ¿Y de repente quieres convertirte en empresaria? Ana sintió como algo se contraía dolorosamente en su interior. Víctor sabía encontrar los puntos más sensibles y golpear sin piedad. Ella sabía que él no tenía razón, pero sus palabras la herían de todos modos. Me he preparado para esta entrevista durante 3 meses. Estudié banca, leí literatura profesional. El director de recursos humanos dijo que tengo buenas posibilidades. Director de recursos humanos, se burló Víctor, poniendo una mueca agria. Alejandro Sánchez, creo. Hombre atractivo, soltero. Tal vez no se trate de tus capacidades. Ana se levantó bruscamente de la silla. Las acusaciones de infidelidad eran para ella como un trapo rojo. En 7 años de matrimonio, nunca había dado motivos para sospechas. ¿Cómo te atreves? Yo nunca, ¿nunca? Víctor se levantó y se acercó a su esposa. Entonces, ¿por qué te pones tan nerviosa? ¿La conciencia no está tranquila? Ana retrocedió hacia la ventana. Sabía que discutir era inútil. Víctor no escuchaba argumentos, solo se escuchaba a sí mismo. Pero no pensaba rendirse. Mañana tengo la entrevista a las 10 de la mañana. Iré, digas lo que digas. Víctor miró en silencio a su esposa. En sus ojos brilló algo peligroso, pero Ana no le prestó atención. Estaba demasiado emocionada por la entrevista próxima. Muy bien, dijo en voz baja. Ya veremos. El resto de la noche lo pasaron en silencio. Ana revisó una vez más sus notas, verificó los documentos. Víctor se sentó en la sala, vio televisión y bebió cerveza. Periódicamente lanzaba miradas pesadas a su esposa, pero no decía nada. Antes de acostarse, Ana preparó el traje para la entrevista, una chaqueta negra estricta con falda recta estrecha, blusa blanca, zapatos de tacón bajo. Quería verse profesional y segura. Buenas noches, dijo, acostándose en la cama. Víctor no respondió. Yacía de espaldas a la pared, y Ana sintió la tensión que emanaba de él. Pero estaba demasiado emocionada para profundizar en su estado de ánimo.
Mañana se decidiría su destino. Ana se durmió sin sospechar qué plan había madurado en la cabeza de su marido. Ana despertó a las 6:30 de la mañana. La entrevista estaba programada para las 10, pero quería verificar todo una vez más, arreglarse. Víctor aún dormía, respirando suavemente en la almohada. Ana se levantó cuidadosamente para no despertar a su marido y fue al baño. Se duchó, se lavó el cabello, lo secó y lo peinó cuidadosamente. Se aplicó un maquillaje ligero que resaltaba su belleza natural. En el espejo la miraba una mujer segura de sí misma, lista para una nueva etapa en la vida. Cuando regresó al dormitorio en una hermosa bata de seda, Víctor ya no dormía. Estaba sentado en el borde de la cama y la miraba con expresión incomprensible. «Buenos días», dijo Ana. «Prepararé el desayuno». «No hace falta», respondió Víctor. «Todavía no tengo hambre». Ana se encogió de hombros y comenzó a vestirse. Se puso la blusa blanca, abrochó los botones, se subió la falda. Cada movimiento era pulido, pensado. Se había preparado para este día demasiado tiempo como para pasar algo por alto. «Estás tan hermosa», dijo Víctor de repente. Ana se volvió. En su voz sonaban notas que no podía entender. «Gracias. Lástima que todo sea en vano». «¿Qué quieres decir?» Víctor se levantó y se acercó a su esposa. Le puso las manos en los hombros. «Ana, pensemos todo una vez más. ¿Para qué necesitas este trabajo? ¿Para qué necesitamos problemas adicionales? Vivimos bien». Ana se liberó suavemente de su abrazo. «Víctor, ya hemos discutido todo. He tomado una decisión. Entonces yo también tendré que tomar una decisión». Su voz se volvió más áspera. Ana se puso alerta. «¿Qué decisión? Ya verás». Víctor salió del dormitorio, dejando a su esposa perpleja. Ana trató de alejar los pensamientos inquietantes. Tal vez solo está nervioso. Los hombres a menudo reaccionan dolorosamente a los cambios en la vida de sus esposas. Terminó de vestirse, tomó su bolso con los documentos y bajó a la cocina. Víctor estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de café en la mano. «Me voy», dijo Ana. «La entrevista es a las 10, necesito llegar a tiempo». «Espera». Víctor dejó la taza en el alféizar. «Quiero mostrarte algo». «¿Qué?» «Vamos al patio». Allí, en el cobertizo. Ana se sorprendió. ¿Qué podía haber en el cobertizo que no pudiera posponerse hasta la noche? Pero no quiso discutir. Tenía tiempo suficiente. Salieron al patio. Era un hermoso día primaveral, en el aire flotaba el aroma de la vegetación que brotaba. Ana pensó que era una buena señal. Un día tan hermoso no podía traer nada malo. Víctor se acercó al cobertizo y abrió la pesada puerta de madera. «Entra», dijo. Ana miró adentro. El cobertizo era bastante espacioso, pero oscuro. Olía a madera, pintura, algunas herramientas. Víctor guardaba aquí herramientas de jardín, cosas viejas. «¿Qué querías mostrarme?» «Entra adentro, verás». Ana cruzó el umbral de mala gana. En el cobertizo había penumbra, la luz solo penetraba por una pequeña ventana estrecha bajo el techo. Se volvió hacia su marido. «Víctor, no veo nada. Mejor por la noche». Pero Víctor ya salía del cobertizo. Ana escuchó cómo resonó el metal afuera. «Víctor», gritó. «¿Qué haces?» No hubo respuesta. Ana se precipitó hacia la puerta y trató de abrirla. La puerta no cedía. Víctor la había cerrado con candado. «Víctor». Ana golpeaba la puerta con los puños. «Abre inmediatamente. Tengo la entrevista». «Precisamente por eso te encerré», se escuchó desde afuera la voz de su marido. «No habrá entrevista. Siéntate, piensa en lo que te dije». Ana no podía creer lo que estaba pasando. Víctor siempre había sido autoritario, pero nunca había llegado a la coacción física. «Víctor, te has vuelto loco. Abre la puerta ahora mismo. Por la noche hablaremos. Mientras tanto, piensa». Ana escuchó pasos que se alejaban. Luego se cerró la puerta de la casa, arrancó el automóvil. Víctor se había ido, dejando a su esposa encerrada en el cobertizo.
Ana se sentó en una vieja caja de madera que servía como silla improvisada. No podía creer lo que había pasado. Su propio marido, el hombre que juraba amor, la había encerrado como a una criminal. ¿Y todo por qué? Porque quería trabajar, ser útil a la sociedad. Las lágrimas se acercaron a la garganta, pero Ana se contuvo. Llorar era inútil. Había que pensar cómo salir de allí. La entrevista comenzaría en 2 horas. Si no aparecía, perdería este trabajo para siempre. Ana examinó cuidadosamente el cobertizo. La puerta era sólida, no se podía romper. La ventana bajo el techo era demasiado pequeña y alta. El teléfono se había quedado en el bolso en casa. Trató de gritar, pero su casa estaba en las afueras, los vecinos lejos. Era poco probable que alguien oyera. Ana se dio cuenta de que había caído en una trampa. Víctor lo había planeado todo de antemano. No pensaba dejarla ir a la entrevista. Más aún, estaba dispuesto a tomar medidas extremas para impedírselo. Por primera vez en 7 años de matrimonio, Ana vio el verdadero rostro de su marido. Y ese rostro la asustó. Bueno, pensó. Yo misma tengo la culpa. Yo misma acepté este papel de víctima silenciosa y sumisa. El tiempo pasaba dolorosamente lento. Ana se sentaba en la caja, escuchando cada sonido. Esperaba que Víctor recapacitara y regresara. Pero pasaban los minutos y en el patio reinaba el silencio. A las 8:30 se dio cuenta de que no llegaría a la entrevista. Este pensamiento le causaba dolor casi físico. Ana se había preparado tanto tiempo, había soñado tanto con este trabajo. Y todo se destruía por el capricho de un marido egoísta. Trató de encontrar alguna herramienta para romper la puerta, pero en el cobertizo solo había herramientas de jardín, rastrillos, regaderas, cubos. Nada adecuado para forzar el candado desde afuera. Ana se sentó en un cubo, dándolo vuelta, recostándose contra la pared. Comenzó a recordar su vida con Víctor. Cuando se conocieron, él parecía el hombre ideal, guapo, exitoso, atento. Cortejaba hermosamente, le daba flores, la llevaba a restaurantes. Después de la boda comenzó a cambiar gradualmente. Primero pedía más atención, luego la exigía. Ana pensaba que era normal, el marido quiere que la esposa le dedique tiempo. Dejó el trabajo, se convirtió en ama de casa. Víctor controlaba cada uno de sus pasos. A dónde iba, con quién se encontraba, qué compraba. Lo llamaba cuidado. Ana le creía. O quería creerle. Gradualmente el círculo de su comunicación se estrechaba. Las amigas desaparecieron, Víctor encontraba defectos en cada una. Los padres se veían raramente, el marido los consideraba intrusivos. Solo quedaba su hermana Irene, y a ella también Víctor la desaprobaba. Ana se dio cuenta de que había vivido en una jaula dorada. Hermosa, cómoda, pero jaula. Y hoy Víctor la había convertido en una verdadera prisión. Recordó su última conversación seria hace una semana. Víctor había llegado a casa tarde, olía a perfume ajeno. Ana preguntó dónde había estado. El marido respondió que se había retrasado en el trabajo. Pero en sus ojos brilló la incertidumbre. Ana no insistió. Estaba acostumbrada a confiar en su marido, a no hacer preguntas innecesarias. Pero las dudas se instalaron en su alma. Ahora, sentada en el cobertizo cerrado, comenzó a armar el mosaico. Las llegadas tardas a casa, que se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. Llamadas telefónicas extrañas, durante las cuales Víctor salía a otra habitación. Ropa nueva que compraba sin su participación. Víctor tenía otra mujer. Ana estaba casi segura de ello. Y sin embargo, la había encerrado en el cobertizo para que no pudiera volverse independiente. Él quería que se quedara en casa, lo esperara, cocinara, limpiara, lavara. Y él mismo se divertía con otra. Conveniente y cómodo. Ana sintió cómo se alzaba en su interior una ola de ira. No la ira histérica femenina, sino la cólera fría y concentrada.
Había gastado 7 años de su vida en un hombre que no la respetaba como persona. Se levantó, se sacudió el polvo de la falda y comenzó a examinar el cobertizo más atentamente. En el rincón había una vieja estantería con libros. Ana se sorprendió, no recordaba que hubieran sacado libros aquí. Se acercó más. Eran sus libros, los que leía antes del matrimonio. Literatura clásica, poesía, libros de texto de economía. Víctor había dicho que los había tirado porque ocupaban espacio. Ana tomó de la estantería un tomo de Cervantes. Las páginas se habían amarilleado, pero el libro estaba entero. Se sentó en la caja y lo abrió al azar. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Ana leía y las lágrimas corrían por sus mejillas. Lloraba no de desesperación, sino de la comprensión de que había vivido no su vida, sino la que Víctor le había impuesto. Había olvidado quién era, qué quería de la vida. La entrevista era solo el comienzo. Ana quería recuperar su derecho a la propia vida. Y nadie, ni siquiera su marido, tenía derecho a quitarle ese derecho. Pasó la página y continuó leyendo. El tiempo ya no se arrastraba dolorosamente. Ana se sumergió en el mundo de la literatura, que una vez fue su hogar natal. Oscureció. Ana ya llevaba varias horas leyendo a la débil luz que penetraba por la ventana. Cuando se hizo completamente oscuro, encontró el interruptor en la pared. Para su sorpresa, la bombilla se encendió. La débil luz amarillenta de la vieja lámpara iluminó el local. Víctor no regresaba. Ana se dio cuenta de que pasaría la noche aquí. Este pensamiento extrañamente no la asustó. Al contrario, sintió alivio. Por primera vez en muchos años estaba completamente sola consigo misma. Encontró en la estantería un termo con té y sándwiches. Aparentemente, Víctor los había preparado de antemano. Significaba que planeaba mantenerla aquí mucho tiempo. Ana pensó en dónde estaría ahora su marido. Probablemente con su amante. Se imaginó a esta mujer, joven, hermosa, admirando cada palabra de Víctor. Como ella misma hacía 7 años atrás. Ingenua y enamorada, Ana ya no sentía celos. Solo tristeza por entender que su familia había sido una ilusión. Víctor no la amaba. Amaba el poder sobre ella, el control, la posibilidad de manipular. Recordó la última vez que hicieron el amor. Fue hace un mes. Víctor estaba distraído, tenía prisa. Ana pensó entonces que estaba cansado del trabajo. Ahora entendía, pensaba en otra. Extraño, pero este pensamiento no le causaba dolor. Ana, como si mirara su vida desde afuera, sobria e imparcialmente, tomó otro libro, Don Quijote de la Mancha. Hace tiempo que quería releer esta novela. Se acomodó en una vieja manta que encontró en el rincón y se sumergió en la lectura. Don Quijote. Un hombre que se atrevió a cambiar su vida. Verdad, el final fue trágico, pero Ana no pensaba repetir los errores del héroe literario. Encontraría su camino. De vez en cuando se ponía a escuchar los sonidos. Pero el patio respondía con silencio. Víctor no se apresuraba a liberarla. Tal vez pensaba que se quebraría, que le suplicaría perdón. Se equivocaba cruelmente. Ana leyó toda la noche. Releyó los poemas favoritos de Lorca, Machado, Alberti. Como si se encontrara con viejos amigos que no había visto durante muchos años. Pensaba en su vida, en cómo podría haber sido. Carrera, trabajo interesante, posibilidad de viajar, aprender cosas nuevas. Todo esto lo había tenido una vez, antes del matrimonio. Víctor la había convencido de que la familia era más importante que la carrera. Que la mujer debe ser guardiana del hogar. Ana le creyó, renunció a sus planes. Y él en este tiempo construía relaciones con otra. No se enojaba con él. La ira es una emoción destructiva. Ana sentía una determinación fría. Sabía lo que haría cuando Víctor regresara.
Hacia el amanecer se quedó dormida, abrazando el libro. Soñó que caminaba por un largo pasillo y al final brillaba una puerta. Ana abría esa puerta y se encontraba en un local espacioso y luminoso. Libertad. Despertó por el sonido de un automóvil que entraba al patio. Víctor había regresado. Ana escuchó cómo se cerró la puerta del coche, luego la puerta de entrada de la casa. Víctor estaba en casa. Miró el reloj, las 6:30 de la mañana. Había pasado la noche fuera de casa. Ana se levantó, se estiró, enderezó la espalda entumecida. Alisó la falda, se arregló el cabello. Quería recibir a su marido dignamente. Los pasos en el patio se acercaban. Ana se sentó en la caja, tomó el libro en las manos. Estaba tranquila como nunca en su vida. Resonó el candado. La puerta se abrió lentamente. En el umbral apareció Víctor. Se veía un poco desconcertado. La ropa estaba arrugada, olía a perfume ajeno. Víctor esperaba ver a una esposa llorosa y quebrantada. Pero Ana estaba sentada tranquilamente, leyendo un libro. Levantó hacia él ojos claros y serenos. Buenos días, Víctor. El marido se desconcertó. Contaba con una histeria, con súplicas de perdón. Pero la esposa lo recibía con imperturbable calma. Ana. Yo. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por el termo con té y los sándwiches. Y por los libros. Pensé que los habías tirado. Víctor frunció el ceño. Algo no iba según el plan. No. ¿No estás enojada? Ana cerró el libro y se levantó. No, Víctor. No estoy enojada. Al contrario, te estoy agradecida. ¿Agradecida? Sí. Me ayudaste a entender cosas muy importantes. Ana salió del cobertizo. Víctor se apartó, dejándola pasar. Ella caminaba hacia la casa tranquila y segura. ¿A dónde vas? A empacar las cosas. Víctor alcanzó a su esposa, la agarró del brazo. ¿Qué cosas? Ana, espera. Hablemos. Ana se liberó suavemente. No hay nada de qué hablar, Víctor. Gracias a ti lo entendí todo. Entraron a la casa. Ana subió al dormitorio, sacó del armario una maleta. Comenzó a doblar cuidadosamente las cosas. Víctor se paró en la puerta, no sabiendo qué hacer. No había previsto tal desarrollo de los eventos. Ana, perdóname. Me precipité. No quise ofenderte. No me ofendiste, Víctor. Me abriste los ojos. ¿A qué? Ana se volvió hacia su marido. En sus ojos no había ni ira ni dolor. Solo una determinación tranquila. A que nuestro matrimonio terminó. Hace tiempo. Simplemente no quería reconocerlo. No digas tonterías. Nos amamos. Tú no me amas, Víctor. Amas el poder sobre mí. Y yo. Yo pensaba que te amaba. Pero el amor no puede existir sin respeto. Víctor se sentó en la cama, se agarró la cabeza con las manos. Ana, me equivoqué. Lo reconozco. ¿Pero acaso es motivo para destruir la familia? La familia no la destruí yo. Simplemente entendí y reconocí durante esta noche que hace tiempo que no existe. Ana continuó empacando las cosas. Sus movimientos eran precisos, pensados. No tomaba nada superfluo, solo lo más necesario. ¿Dónde estuviste esta noche, Víctor? Víctor se sobresaltó. Yo fui donde un amigo. Bebí. Estaba nervioso. No me mientas más. Me da igual. Ana cerró la maleta, tomó el bolso con los documentos. Víctor se levantó de un salto, le cortó el paso. No puedes irte así. Somos marido y mujer. En el papel. Pero eso se puede arreglar fácilmente. Ana, te lo ruego. Intentémoslo una vez más. Cambiaré. Ana miró a su marido. 7 años atrás estas palabras habrían tenido significado para ella. Pero ahora solo veía en ellas la desesperación de un hombre que perdía el control. No cambiarás, Víctor. Porque no te consideras culpable. Simplemente tienes miedo de quedarte solo.
Te amo. No. Estás acostumbrado a mí. Son cosas diferentes. Ana rodeó a su marido y salió del dormitorio. Víctor se precipitó tras ella. Ana, detente. Podemos discutir todo. Te permitiré trabajar. ¿Permitirás? Ana se detuvo en la escalera. ¿Oyes lo que dices? No soy un perro para que me permitas o prohíbas algo. Perdona, no quise decir eso. Quisiste decir exactamente eso. Toda nuestra vida matrimonial. Bajaron al recibidor. Ana tomó la chaqueta, se puso los zapatos. Víctor se agitaba a su lado, no sabiendo qué hacer. Ana, te suplico. No te vayas. No podré sin ti. Podrás, respondió Ana tranquilamente. ¿Tienes amante? Víctor palideció. No esperaba que su esposa supiera de la amante. ¿De dónde? No importa. Lo importante es que tú hiciste tu elección. Ahora yo hago la mía. Ana abrió la puerta. En el umbral esperaba un taxi que había llamado por la aplicación del teléfono. Ana, ¿dónde vas a vivir? Donde mi hermana. Por ahora. Aún hablaremos. No, Víctor. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. No te acerques más a mí. Basta. Ana se subió al taxi y cerró la puerta. A través del cristal veía el rostro desconcertado de su marido. Por primera vez en muchos años, Víctor había perdido el control de la situación. El taxi se puso en marcha. Ana no se volvió. Irene vivía en un departamento de 2 habitaciones en el otro extremo de la ciudad. Era 3 años menor que Ana, soltera, trabajaba como diseñadora en una agencia de publicidad. Las hermanas siempre habían sido cercanas, pero en los últimos años se veían raramente. Víctor no aprobaba su comunicación. Por fin. Exclamó Irene, abrazando a su hermana. Esperé tanto esto. ¿Sabías? Veía lo que pasaba. Pero no me escuchabas. El amor, como dicen, es ciego. Ana entró al departamento. Era luminoso, acogedor, moderno. Todo lo contrario a su casa con Víctor, donde todo era sólido, caro e impersonal. Cuenta, dijo Irene, sentando a su hermana en el sofá. Ana le contó todo, la entrevista frustrada, la noche en el cobertizo, sus reflexiones. Irene escuchaba sin interrumpir. Cabrón, dijo en voz baja. Encerrarte en el cobertizo. Eso ya es violencia psicológica y física. No importa. Lo principal es que finalmente desperté y entendí quién es. ¿Y qué pasa con el trabajo? Perdiste la entrevista. Ana sacó el teléfono. Ahora llamaré al banco. Explicaré la situación. Marcó el número del departamento de personal. La secretaria respondió. Buenas tardes. Habla Ana Franco. Ayer tenía programada una entrevista, pero no pude ir por circunstancias familiares. ¿Puedo reprogramar la cita? Espere, voy a consultar. En un minuto la voz respondió. Alejandro Sánchez dice que puede hacer la entrevista hoy a las 3 de la tarde. Por videoconferencia, si le resulta más conveniente. Perfecto. Estaré lista. Ana colgó el teléfono. Irene sonrió. ¿Ves? El mundo no se derrumbó. Aún hay oportunidades. No tengo ropa adecuada. El traje se quedó en casa, se ensució con polvo en el cobertizo. No hay problema. Somos de la misma talla. Irene sacó del armario una chaqueta y falda grises estrictas y una blusa blanca. Este es mi traje de negocios. Perfecto para la entrevista. Ana se cambió, se arregló. En el espejo la miraba una mujer de negocio segura. La que quería ser. A las 3 en punto, Ana encendió la computadora y se conectó a la videoconferencia. En la pantalla apareció el rostro de un hombre de unos 40 años, rasgos agradables, ojos castaños, sonrisa acogedora. Alejandro Sánchez se presentó. Encantado de conocerla personalmente, Ana Franco. Cuénteme qué pasó ayer. Ana reflexionó por un segundo. ¿Decir la verdad o inventar alguna historia? Tuve una situación familiar complicada. Decidí divorciarme de mi marido y ayer todo se agravó. Alejandro asintió con comprensión.
Entiendo. Es difícil. Pero está lista para trabajar. Más que lista. Para mí este trabajo es la oportunidad de comenzar una nueva vida. La entrevista duró 1 hora. Alejandro hacía preguntas profesionales y Ana las respondía con seguridad. Todos esos meses de preparación no habían sido en vano. Ana Franco dijo al final, estoy dispuesto a ofrecerle este puesto. ¿Cuándo podría empezar? Incluso mañana. Entonces mejor empecemos el lunes, la esperamos en la oficina. Haremos todos los trámites. Ana apagó la computadora y abrazó a su hermana. Lo logré. Sabía que lo lograrías. Eres inteligente, talentosa. Simplemente no te atrevías a reconocerlo durante mucho tiempo. Por la noche se sentaron en la cocina, bebieron té, hicieron planes. Ana se sentía como si hubiera renacido. Adelante había una nueva vida, llena de posibilidades. El teléfono vibró toda la noche, molestando a Ana. Víctor llamaba, enviaba mensajes. Ana no respondía. Ya no tenía nada que decirle. El lunes por la mañana Ana se paró frente al espejo en el baño de Irene. Se puso el mismo traje de su hermana con el que había tenido la entrevista, se peinó cuidadosamente el cabello, se aplicó un maquillaje ligero. En el reflejo veía a una mujer de negocios, lista para nuevos desafíos. Te ves perfecta, dijo Irene, asomándose al baño. ¿Segura de ti misma? Estoy nerviosa, pero es un nerviosismo agradable. Como antes de un examen importante, para el que te preparaste durante mucho tiempo. El banco estaba ubicado en el centro de la ciudad, en un moderno edificio de oficinas. Ana subió al piso 12, donde se encontraba el departamento de crédito. Alejandro la recibió en la recepción. Bienvenida a nuestro equipo, Ana Franco. Conozcamos a los colegas. La llevó por la oficina, presentándola a los empleados. Todos eran amables, cordiales. Ana se sentía en su elemento. Su lugar de trabajo estaba junto a la ventana. Escritorio espacioso, computadora, teléfono, todo lo necesario para el trabajo. Ana se sentó en la silla y sintió una oleada de alegría. Finalmente tenía un lugar en el mundo donde podía ser útil e independiente. Los primeros días pasaron estudiando los procedimientos internos del banco, conociendo la base de clientes. Ana se metía rápidamente en el trabajo, hacía preguntas, tomaba notas. La dirección notaba su interés y profesionalismo. Tiene buena intuición, dijo el jefe del departamento al final de la primera semana. Y mentalidad analítica. Creo que pronto se convertirá en una de nuestras mejores especialistas. Ana se sonrojó por el elogio. Hacía tiempo que no escuchaba palabras amables sobre sus habilidades. En casa de Irene contaba sobre el trabajo, nuevos conocidos, proyectos interesantes. Su hermana se alegraba de sus éxitos. Has cambiado, decía Irene. Te has vuelto más segura, vivaz. Los ojos brillan. Me siento necesaria. Útil e independiente. Es una sensación maravillosa. Víctor seguía llamando, pero menos frecuentemente. Ana seguía sin responder. Encontró un buen abogado e inició el proceso de divorcio. El procedimiento estaba en marcha. Después de un mes de trabajo, el jefe del departamento le propuso encargarse de un proyecto complejo, la reestructuración del crédito de una gran empresa. Es trabajo responsable, advirtió. Tendrá que viajar mucho, reunirse con clientes, analizar documentos financieros. Estoy lista, respondió Ana sin dudarlo. El proyecto resultó realmente complejo, pero fascinante. Ana trabajó con total dedicación, mostrando creatividad e ingenio. En 2 meses logró encontrar una solución óptima que convenía tanto al banco como al cliente. Brillante, dijo el director, estudiando su informe. Superó todas las expectativas. Ana recibió una prima y un ascenso, la nombraron inspectora principal de crédito. Los colegas la felicitaron, notaron su profesionalismo y laboriosidad. Por la noche llegó a casa de Irene feliz y cansada. ¿Cómo van las cosas?, preguntó su hermana. Perfectas. Me ascendieron. Felicidades. Es merecido. Ana se sentó en el sofá, se quitó los zapatos. Irene,
Quiero encontrar mi propio apartamento. Fuiste muy bondadosa al darme refugio, pero es hora de vivir independientemente. Entiendo. Ahora tienes un buen sueldo, puedes permitirte una vivienda separada. Ya he visto varias opciones. Quiero algo pequeño, pero acogedor. Mío. La semana siguiente Ana encontró lo que buscaba, un apartamento de una habitación en una casa nueva, luminoso, con ventanas grandes. Lo alquiló. La vida se estabilizaba. El trabajo traía satisfacción, los ingresos crecían, aparecieron nuevos conocidos. Ana se inscribió en cursos de inglés, compró un abono al gimnasio, empezó a ir frecuentemente al teatro. Vivía una vida plena, y cada día traía algo nuevo y agradable. Habían pasado 6 meses desde el día en que Ana dejó a Víctor. El divorcio estaba finalizado. Ana se mudó a su apartamento, que decoró a su gusto, luminoso, moderno, acogedor. El trabajo en el banco iba excelente. Ana se había convertido en una de las mejores especialistas del departamento, su opinión era escuchada por los colegas, la dirección la respetaba. A menudo le encargaban proyectos complejos, sabiendo que los haría al más alto nivel. Este jueves Ana tenía una importante reunión con clientes potenciales. Se preparaba para la presentación cuando la secretaria le comunicó que la esperaban en recepción. ¿Quién? Un hombre. Dijo que era por un asunto personal. Ana se sorprendió. Había pedido que nadie la molestara antes de la reunión. Pero tal vez era algo urgente. Salió a la recepción y se quedó petrificada. Junto al mostrador estaba Víctor. Se veía mal, demacrado, sin afeitar, la ropa arrugada. Nada parecido al exitoso empresario que había sido antes. «Víctor, ¿qué haces aquí?» Víctor se volvió. En sus ojos había desesperación. «Ana. Por fin. Necesito hablar contigo. Tengo una reunión importante en media hora. ¿Podemos encontrarnos esta noche?» «No». Víctor hablaba demasiado fuerte, atrayendo la atención de los empleados. «Necesito hablar contigo ahora». Ana sintió incomodidad. Los colegas los miraban con curiosidad. «Está bien». 5 minutos. Lo llevó a la sala de reuniones. Víctor se sentó frente a ella, respirando pesadamente. «Ana, ya no puedo más. Cometí un error. Un error enorme. Víctor, ya hemos discutido todo. Es tarde para cambiar algo. No es tarde. Rompí con Gabriela. Entendí que solo te amo a ti». Ana miró atentamente a su exmarido. Parecía sincero, pero ella ya no creía en sus palabras. «¿Qué pasó con tu negocio? ¿Te ves cansado? Los negocios van mal. Perdí un cliente importante, empezaron los problemas con Hacienda. Sin ti todo se derrumba». Ana entendió la verdadera razón de su visita. Víctor no la amaba, la necesitaba. Cuando la vida iba bien, se divertía con la amante. Cuando empezaron los problemas, recordó a la esposa confiable. «Lamento que tengas dificultades. Pero no es mi problema. Ana, por favor. Intentémoslo una vez más». «He cambiado». «No, Víctor. Tú no has cambiado. Cambiaron las circunstancias». Víctor se levantó de un salto, comenzó a caminar por la habitación. «No puede ser tan cruel. Vivimos juntos 7 años. Sí, vivimos. Y estoy agradecida al destino por esa experiencia. Me enseñó mucho». «¿Qué te enseñó?» «Que no se puede sacrificarse por otra persona. Que el amor debe ser mutuo y respetuoso». Tocaron la puerta. Alejandro asomó la cabeza. «Ana Franco, disculpe la molestia. Los clientes ya llegaron, solo la esperan a usted». «Ahora voy», respondió Ana. Se volvió a Víctor. «Tengo que irme». «¿Quién es?», preguntó Víctor, mirando a Alejandro. «Mi jefe, hombre guapo. Seguro que tiene un romance contigo». Ana palideció de indignación. «Víctor, vete inmediatamente. Y no vengas más aquí». «No me iré. No te dejaré con este idiota». Ana se dirigió hacia la puerta, pero Víctor le cortó el paso.
Si no te vas ahora mismo por las buenas y me haces quedar mal, llamaré a seguridad. Inténtalo. Víctor empujó a su exesposa y salió al salón general. Los empleados lo miraban con sorpresa. ¿Dónde está el jefe?, preguntó en voz alta. Quiero contarle qué empleada tienen. Alejandro salió de su oficina. ¿Qué pasa? Contrataron a mi esposa. Ana Franco. Abandonó a la familia por una carrera. Destruyó nuestro hogar. En el salón reinaba el silencio. Todos miraban el drama que se desarrollaba. Ana se acercó a Víctor. Su rostro exteriormente estaba tranquilo, pero en sus ojos ardían fuegos de ira. Colegas, dijo en voz alta para que todos oyeran. Permítanme contarles la verdad sobre este hombre. Víctor se calló, sintiendo el peligro. Este hombre es mi exmarido. Hace 6 meses me encerró en un cobertizo para que no pudiera venir a la entrevista en su banco. Y él mismo pasó la noche con su amante. Considera que la mujer no tiene derecho a su propia vida y desarrollo. Piensa que la esposa debe ser exclusivamente sirvienta del marido. En el salón se escucharon voces indignadas. Víctor entendió que había perdido. Mientes. Le gritó. Tengo testigos. Alejandro se acercó a Víctor. Joven, le pido que abandone este edificio. Inmediatamente. Tengo derecho. No tiene ningún derecho. Seguridad. Aparecieron 2 guardias. Víctor entendió que la resistencia era inútil. Ana, esto aún no es el final, dijo al despedirse. Para nosotros es el final desde hace 6 meses, respondió Ana tranquilamente. Víctor fue sacado del edificio. Los empleados rodearon a Ana, expresando apoyo. ¡Qué horror!, decían. Encerrar en un cobertizo. Eso es un crimen. Ana Franco, usted es una mujer muy valiente, dijo Alejandro. No todos son capaces de salir tan dignamente de una situación tan difícil. Ana sintió calor por las palabras de los colegas. Había hecho bien al decir la verdad. Ya no había secretos, ya no necesitaba ocultar nada. Gracias por el apoyo. Y ahora ocupémonos del trabajo. Los clientes esperan. La presentación fue brillante. Ana estaba concentrada, profesional, convincente. Los clientes quedaron satisfechos y firmaron el contrato. Después del trabajo, Alejandro la detuvo. Ana Franco, ¿podría hablar con usted un minuto? Por supuesto. Se quedaron en su oficina. Alejandro sirvió 2 vasos de agua, le extendió uno a Ana. Disculpe el incidente de hoy. Espero que no se repita. No se repetirá. Víctor entendió que perdió. Usted es una mujer muy valiente. No todos podrían soportar tan tranquilamente una humillación pública y salir tan dignamente de tal situación. Ana sonrió. Él no me humilló. Se humilló a sí mismo. Alejandro la miró atentamente. Ana Franco, no se tome como indiscreción. ¿Está libre? Es decir, ¿el divorcio ya está finalizado? Sí. Entonces, tal vez podríamos cenar juntos alguna vez. No como jefe y subordinada, sino como hombre y mujer. Ana reflexionó. Alejandro le gustaba, inteligente, delicado, decente. Pero no estaba segura de estar lista para nuevas relaciones. Alejandro. Simplemente Alejandro. Alejandro, necesito tiempo. Recién empecé una nueva vida, aún no me he recuperado del pasado. Entiendo. Y no la apresuro. Simplemente sepa que si quiere hablar, compartir pensamientos, siempre estoy dispuesto a escuchar. Ana sintió gratitud hacia este hombre. Después de Víctor, que siempre presionaba y exigía, Alejandro parecía un soplo de aire fresco. Gracias. Eso significa mucho para mí. Se fue a casa de buen humor. Hoy había ocurrido un evento importante, había cerrado definitivamente el pasado. Víctor ya no podía hacerle daño. El verano pasó tranquilo y productivo. Ana se sumergió completamente en el trabajo, dominó nuevas direcciones de la actividad bancaria, mejoró su calificación. La dirección regularmente le encargaba proyectos complejos y ella los cumplía brillantemente. Entre Ana y Alejandro se establecieron relaciones amistosas cálidas.
Alejandro no presionaba, no se imponía, pero siempre estaba listo para ayudar y apoyar. Ana valoraba su delicadeza y gradualmente comenzó a confiar en él. A finales de agosto, Ana trabajaba en un proyecto particularmente complejo, la reorganización del crédito para pequeñas empresas. Se quedaba hasta tarde, estudiaba detalles, buscaba soluciones óptimas. Ana, se queda tanto tiempo en el trabajo, no se cuida nada, dijo Alejandro, entrando a su oficina. No exageres, sonrió Ana. Simplemente me gusta mi trabajo. Y se nota. Trabaja con tal entusiasmo, con tal dedicación. Raramente se encuentra tal especialista. Ya era tarde, en la oficina solo quedaban ellos. Fuera de la ventana ardían las luces de la ciudad, creando una atmósfera romántica. Ana, dijo Alejandro en voz baja. Ya no puedo callar más. Me gustas mucho. No solo como empleada, sino como mujer. Ana levantó los ojos hacia él. Hacía tiempo que sentía su interés, pero no estaba lista para responder con reciprocidad. Alejandro, sé que es temprano. Sé que aún no te has recuperado del divorcio. Pero no puedo ocultar mis sentimientos. Ana se levantó y se acercó a la ventana. Alejandro era un buen hombre, bondadoso, inteligente, decente. Con él se sentía segura. ¿Pero era esto amor? Alejandro, eres una persona maravillosa. Y te agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero no me amas. No sé qué es el amor. Después de Víctor me cuesta confiar en mis sentimientos. Alejandro se acercó a ella, pero no la tocó. Ana, no te pido amor. Te pido que nos des una oportunidad. Conocernos mejor, pasar tiempo juntos. Ver qué sale de esto. Ana se volvió hacia él. En sus ojos había tanto calor y comprensión que su corazón se estremeció. Está bien, dijo en voz baja. Intentémoslo. Alejandro tomó cuidadosamente su mano. Gracias. No defraudaré tu confianza. Su primera cita fue el fin de semana siguiente. Alejandro invitó a Ana al teatro, luego cenaron en un restaurante tranquilo. Hablaron de trabajo, de libros, de la vida. Ana se sentía ligera y natural. Cuéntame de ti, le pidió. ¿Por qué no estás casado? Alejandro sonrió. No encontré a la única. Hubo relaciones, pero llamarlas serias es difícil. Soy muy exigente con las personas. ¿Y conmigo también? Contigo especialmente. Porque no me eres indiferente. Ana sintió como las mejillas se le llenaban de rubor. Hacía tiempo que no experimentaba tales sensaciones. Comenzaron a encontrarse regularmente. Iban a teatros, museos, cafés. Alejandro le mostraba a Ana la ciudad desde un nuevo lado, lugares que no conocía, eventos en los que no participaba. La vida se llenó de nuevos colores. Gradualmente Ana comenzó a entender que sus sentimientos hacia Alejandro se hacían más profundos. Él era todo lo contrario a Víctor, tranquilo, atento, que respetaba su opinión. Con él podía ser ella misma, sin temer juicio o crítica. Una noche, después de otra cita, Alejandro la acompañó hasta su casa. Ana dijo junto a la entrada. Quiero que sepas que me tomo en serio nuestras relaciones. Yo también, respondió ella. Entonces, tal vez podríamos. Es decir, si no te opones. ¿Podría quedarme? Ana lo miró a los ojos. Veía en ellos deseo, pero no exigencia. Alejandro estaba dispuesto a aceptar cualquier respuesta suya. Sí, dijo en voz baja. Quédate. Esa noche Ana por primera vez en muchos años se sintió una mujer amada. Alejandro era un amante tierno y atento, pensaba en su placer, no solo en el suyo. Por la mañana desayunaron en su cocina y Ana entendía que la vida había cambiado. Ya no tenía miedo de amar. Había pasado un año desde el día en que Ana dejó a Víctor. Un año de nueva vida, nuevos descubrimientos, nuevos sentimientos. Sus relaciones con Alejandro eran armoniosas y naturales. Simplemente disfrutaban de la cercanía mutua. En el trabajo Ana recibió otro ascenso, la nombraron subdirectora del departamento de crédito. Los colegas respetaban su profesionalismo, los clientes valoraban su competencia.
Un día de otoño Ana trabajaba en su oficina cuando sonó el teléfono. Ana Franco, tiene una visitante, informó la secretaria. ¿Quién? Una mujer. Se presentó como Gabriela Suárez. Dijo que era importante. Ana se sorprendió. Gabriela Suárez. La amante de Víctor. ¿Qué podía querer de ella? Llévela a la sala de reuniones. Unos minutos después Ana entró a la sala de reuniones. Junto a la mesa se sentaba una mujer de unos 30 años, rubia, bastante hermosa, pero con mirada cansada y apagada. Hola, dijo. Me llamo Gabriela. Yo soy la amante de su marido. Es marido, corrigió Ana. Nos divorciamos hace un año. Sí, lo sé. Víctor me contó. Ana se sentó enfrente. Le daba curiosidad para qué había venido esta mujer. La escucho. Gabriela nerviosamente arrugaba un pañuelo en las manos. Quería disculparme con usted. Por destruir su familia. Usted no destruyó mi familia. Estaba destruida mucho antes de su aparición. Pero yo. Usted simplemente apareció en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Si no hubiera sido usted, habría sido otra. Gabriela miró a Ana con sorpresa. ¿No está enojada conmigo? No. Incluso al contrario, estoy agradecida. Me ayudó a abrir los ojos sobre la verdadera naturaleza de Víctor. Él decía que usted era cruel, desalmada. Que lo abandonó en un momento difícil. Ana sonrió. ¿Y qué le prometía a usted cuando vivíamos juntos? Seguramente montañas de oro. Gabriela se sonrojó. Prometía divorciarse de usted. Decía que no la amaba, que le había aburrido. ¿Y le creyó? Quería creer. Estaba enamorada. ¿Estaba? ¿Qué cambió? Gabriela bajó los ojos. Vivimos juntos desde hace 6 meses. Él no es el hombre del que me enamoré. Se queja de todo, controla cada uno de mis pasos. Exige que deje el trabajo y me quede en casa. Ana asintió. Todo se repetía. ¿Y usted no quiere dejar el trabajo? No. Amo mi profesión. Soy diseñadora, tengo trabajo creativo. Pero Víctor considera que la mujer debe ocuparse solo de la casa. Familiar, dijo Ana secamente. Entendí que él no cambiará. Que con cualquier mujer se comportará igual. No quiere esposa, quiere sirvienta. ¿Y qué piensa hacer? Dejarlo. Como usted. Pero tengo miedo. Dice que si me voy, se suicidará. Ana miró atentamente a esta mujer. Veía en ella a sí misma hace un año, confundida, asustada, pero lista para luchar por su libertad. Gabriela, ¿puedo darle un consejo? Por favor, no tenga miedo. Víctor la asusta, pero no es tan terrible como parece. Y nunca se hará nada de lo que habla. Se ama demasiado a sí mismo. Lo principal es tomar la decisión y no retroceder. Pero ¿cómo empezar una nueva vida? No tengo ahorros, el apartamento es de él. ¿Tiene amigas? ¿Familiares? Una hermana. Pero no hemos hablado en 2 años. A Víctor no le gustaba. Llámela. Explíquele la situación. Los parientes cercanos entenderán. Gabriela sacó el teléfono, pero no se decidía a marcar el número. ¿Y si se niega? Entonces encontrará otra salida. Lo principal es no rendirse. Ana se levantó. Tengo que irme. Le deseo suerte, Gabriela. Y recuerde, la libertad vale más que cualquier comodidad. Gracias, dijo Gabriela. Usted es una mujer muy sabia. No sabia. Simplemente pasé por esto. Ana regresó a su oficina, pero no podía trabajar. El encuentro con Gabriela había removido recuerdos. Pensó en cómo había cambiado durante este año. Se había vuelto más fuerte, segura, independiente. Por la noche le contó a Alejandro sobre el encuentro con Gabriela. Interesante, dijo él. Resulta que Víctor repite los mismos errores. Para él no son errores. Para él es la norma. Lástima por esa mujer. Espero que encuentre fuerzas para irse. Las encontrará. Tarde o temprano, pero las encontrará. Alejandro abrazó a Ana. Y yo estoy agradecido a Víctor.
Si no fuera por él, no nos habríamos conocido. Extraño agradecimiento, sonrió Ana. ¿Por qué? Él liberó a una mujer maravillosa, y yo tuve la oportunidad de amarla. Ana se acercó a él. Cada día entendía más que sus sentimientos hacia Alejandro eran amor verdadero. Maduro, consciente, basado en el respeto mutuo. Alejandro dijo: Te amo. Y yo a ti, respondió. Muy fuerte. Se besaron, y Ana pensaba en cómo estaba dispuesta extrañamente la vida. A veces hay que perder todo para encontrarse a sí mismo. El invierno trajo consigo nuevos eventos. Alejandro recibió una propuesta de ascenso, lo invitaban a dirigir el Departamento de Recursos Humanos de un banco regional. Era un puesto serio con alto salario, pero había que trabajar en otra ciudad. ¿Qué opinas?, preguntó a Ana, mostrándole la carta oficial. Excelente oportunidad para el crecimiento profesional. Debes aceptar. ¿Y nosotros qué? La distancia entre las ciudades es de 300 kilómetros. Ana reflexionó. No quería perder a Alejandro, pero tampoco tenía derecho a obstaculizar su carrera. Algo inventaremos. Tal vez yo también pueda encontrar trabajo en esa ciudad. Ana, es una decisión seria. Recién te estableciste aquí, lograste el éxito. El éxito no está atado a un lugar. Si pude lograrlo aquí, podré también allá. Alejandro tomó sus manos. No quiero que sacrifiques tu carrera por mí. No sacrifico. Hago una elección. Elección consciente. ¿Y si te arrepientes? Ana lo besó, interrumpiendo sus dudas. Alejandro, ya una vez en la vida elegí entre amor y carrera. Entonces elegí incorrectamente. Ahora sé lo que hago. Pero entonces renunciaste a la familia por la carrera, y ahora. Ahora no renuncio ni a la carrera ni a la familia. Las traslado a otro lugar. Contigo. Alejandro aceptó el nuevo puesto. Ana presentó su renuncia y comenzó a buscar trabajo en la ciudad donde les tocaría vivir. Su reputación y experiencia abrían muchas puertas. Los colegas lamentaron su partida. Ana Franco, está cometiendo un error, decía el director del banco. Aquí tiene excelentes perspectivas. Gracias por la comprensión. Pero sigo al amor. Es tan romántico, suspiraban las colegas mujeres. Encontrar a tal hombre. No se trata del hombre, sonreía Ana. Se trata de que aprendí a hacer la elección correcta. En un mes se mudaron a la nueva ciudad. Alejandro comenzó a trabajar, y Ana continuó la búsqueda. Pronto le ofrecieron un puesto en un gran banco de inversiones, analista senior con perspectivas de crecimiento. Felicidades, dijo Alejandro cuando ella le contó la noticia. Eres genial. Somos geniales. Esta es nuestra victoria común. Alquilaron un apartamento en el centro de la ciudad, espacioso y luminoso. Ana lo decoraba con placer, creando comodidad para los dos. El trabajo resultó interesante y prometedor. Ana se integró rápidamente al equipo, se mostró como especialista competente. La dirección notó su profesionalismo e iniciativa. Tiene un currículum excelente, dijo el director del banco. Raramente se encuentra un especialista con tal experiencia y motivación. Amo mi trabajo, respondió Ana. Eso es lo principal. Y se nota. Creo que aquí tiene un gran futuro. Por las noches Ana y Alejandro caminaban por la nueva ciudad, descubrían lugares interesantes, conocían gente nueva. Sus relaciones se fortalecían cada vez más. Una noche de primavera, cuando se sentaban en la orilla del río, Alejandro dijo: Ana, quiero hacerte una propuesta. ¿Cuál? Ser mi esposa. Ana lo miró con ternura. En sus ojos había amor, pero no exigencia. Estaba dispuesto a aceptar cualquier respuesta suya. Alejandro, piénsalo. No te apresures con la respuesta. No, dijo Ana. No necesito pensar. Sí, quiero ser tu esposa. Alejandro la abrazó, y se besaron bajo el cielo estrellado. Te haré feliz, susurró. Ya lo hiciste, respondió Ana. La boda fue modesta, pero cálida. Solo asistieron amigos cercanos y familiares. Irene vino de su ciudad natal, fue testigo de su hermana. Estoy tan feliz por ti, dijo. Te mereces esta felicidad.
Gracias por apoyarme en el momento difícil. Para eso están las hermanas. Ana llevaba un vestido blanco simple y elegante, sin excesos. Se sentía verdaderamente feliz. Este matrimonio era su elección consciente, basada en el amor y el respeto mutuo. Después de la boda se fueron de luna de miel. Ana por primera vez en su vida viajaba de a dos con su marido. Antes Víctor no la llevaba a ningún lado, prefería descansar en casa. Alejandro le mostraba Praga, Viena, París. Ella absorbía las nuevas impresiones como una esponja. Me parece que renací, dijo una de las noches en un café parisino. ¿Por qué? Antes vivía en una jaula. Hermosa, cómoda, pero jaula. Y ahora soy libre. Puedo hacer lo que quiero, ir donde quiero. ¿Y amar a quien quieres? Y amar a quien quiero, sonrió Ana. Regresaron a casa descansados y felices. Ana se sumergió de cabeza en el trabajo, Alejandro dirigía exitosamente su departamento. Su vida era plena y armoniosa. Pasaron 2 años desde su boda. Ana recibió otro ascenso, la nombraron subdirectora de inversiones. Era un puesto prestigioso que había logrado gracias a su profesionalismo y laboriosidad. Una mañana de verano Ana despertó con una sensación desconocida. Tenía ligeras náuseas, ganas de dormir. Primero pensó que era cansancio del trabajo, pero los síntomas no pasaban. ¿Tal vez ir al médico?, propuso Alejandro. Sí, probablemente vale la pena. El médico hizo un examen y comunicó la feliz noticia. Felicidades, está embarazada. El término es pequeño, alrededor de 1 mes. Ana se sentaba en la silla, sin poder creer lo que había oído. Embarazada. Sería madre. Doctor, no es un error. ¿Y a mi edad? Tengo 35 años. Pensé que era estéril y que no tendría hijos. Pues antes nunca había podido quedar embarazada. Es una edad perfecta para el nacimiento de un hijo. Está sana, en buena forma. No preveo ningún problema. Simplemente su hijo decidió aparecer cuando realmente lo necesita. Ana caminaba a casa como en una niebla. Un hijo. Siempre había soñado con niños, pero con Víctor no se daba. Alejandro la recibió en el recibidor. ¿Qué dijo el médico? Alejandro, dijo Ana en voz baja. Estoy embarazada. Alejandro se quedó inmóvil, luego levantó a su esposa en brazos y la hizo girar por la habitación. Es maravilloso. Soy tan feliz. ¿No te opones? ¿Oponerme? Soñaba con esto. Ana, seremos padres. Se abrazaron y lloraron de felicidad. Ana entendía que su vida entraba en una nueva fase. Se convertiría en madre y sería el papel más importante de su vida. El embarazo transcurrió fácilmente. Ana siguió trabajando, se sentía perfectamente. Alejandro la rodeó de cuidados, pero no fue intrusivo. Entendía que su esposa era una personalidad independiente, que sabía lo que necesitaba. ¿Qué crees que será?, preguntaba, acariciando su vientre ya notablemente redondeado. No sé. Lo principal es que sea sano. ¿Y el nombre? Si es niño, Andrés. Si es niña, Vera. Vera. Nombre hermoso. ¿Por qué precisamente ese? Porque encontré fe en la vida. En el amor. En que lo imposible es posible. Alejandro la besó en la frente. Te amo, Ana. Más que a la vida. Y yo a ti. Me diste una nueva vida. El parto transcurrió sin complicaciones. Nació una niña, fuerte, sana, con cabello oscuro como el de mamá. Vera, susurró Ana, sosteniendo a su hija en brazos. Mi pequeña Vera. Alejandro se sentaba junto a su esposa e hija, y sus ojos brillaban de felicidad. Se parece a ti, dijo. Pero tiene tu nariz, sonrió Ana. Y tu carácter, espero. Ana tomó licencia de maternidad, dedicándose completamente a su hija. Disfrutaba de la maternidad, cada día traía nuevos descubrimientos. Vera crecía como una niña tranquila pero curiosa. Alejandro era un padre excelente. Ayudaba con la hija, le cambiaba pañales, la alimentaba con biberón.
Ana veía cómo amaba a Vera y su corazón se llenaba de gratitud. Cuando Vera cumplió 1 año, Ana decidió volver gradualmente al trabajo. Acordó con la dirección un horario flexible para pasar más tiempo con la familia. ¿Estás segura?, preguntó Alejandro. ¿Tal vez quedarte más tiempo en casa? Extraño el trabajo. Y quiero que Vera vea que mamá es una mujer independiente. Entonces encontraremos una buena niñera. Encontraron una mujer maravillosa, experimentada, bondadosa, que amó a Vera como a su propia nieta. Ana podía dejarle tranquilamente a su hija. Gradualmente la vida entró en el ritmo habitual. Ana combinaba exitosamente el trabajo y la maternidad, Alejandro la apoyaba en todo. Eran una familia feliz. Una noche de verano, cuando Vera cumplió 1 año y medio, se sentaban en el balcón de su apartamento. La hija dormía en la cuna y ellos bebían té y conversaban. Ana dijo a Alejandro: ¿recuerdas lo que dijiste sobre aquella noche decisiva en el cobertizo? ¿Qué exactamente? Que se convirtió para ti en el punto de liberación. Sí, lo recuerdo. Y es verdad. ¿Significa que en cierto sentido debemos estar agradecidos a Víctor? Ana reflexionó. ¿Sabes? Probablemente sí. Si no fuera por su acción, habría vivido mucho tiempo más en ilusiones. Tendría miedo de cambiar algo. ¿Y ahora qué? ¿Eres feliz? Ana miró a su hija durmiendo, luego a su marido. Inmensamente. Tengo todo con lo que pude soñar. Marido amoroso, hijo maravilloso, trabajo interesante. ¿Y libertad? Y libertad. Pero no esa libertad que buscaba una vez, libertad de algo. Sino libertad para algo. Para el amor, para la creatividad, para la vida. Alejandro abrazó a su esposa. Estoy orgulloso de ti. Pasaste un camino difícil y te convertiste en una mujer sorprendente. Pasamos este camino juntos. Y eso es lo más importante. A lo lejos sonaba música, se iluminaban las ventanas de las casas. La vida seguía su curso, llena de alegrías y penas, encuentros y despedidas. Pero para Ana cada día era un regalo. Recordó las palabras de Cervantes que había leído en aquella noche memorable en el cobertizo: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Ahora sabía que vivía precisamente tal vida. Pasaron 5 años desde el día en que Ana por primera vez cayó en el cobertizo. Se paraba junto a la ventana de su oficina en el banco, donde ahora trabajaba como directora del departamento de inversiones. Fuera de la ventana bullía la ciudad, se apresuraba la gente, cada uno con sus preocupaciones y sueños. Vera crecía como una niña inteligente y curiosa. Iba al jardín de infancia, aprendía poesías, dibujaba cuadros. Alejandro no cabía en sí de orgullo por ella, la llamaba su princesa. Ana había alcanzado las alturas profesionales con las que una vez solo soñaba. La respetaban los colegas, la valoraban los clientes. Era una mujer de negocios exitosa, esposa amorosa y madre cuidadosa. A veces pensaba en Víctor. Había oído que sus asuntos iban mal, que no había podido arreglar su vida personal. Gabriela lo había dejado 6 meses después de su conversación, encontró fuerzas para comenzar una nueva vida. Ana no se enojaba con su exmarido. El tiempo cura las heridas y la sabiduría viene con la experiencia. Entendía que Víctor era un hombre infeliz que no sabía amar de verdad. Esa era su tragedia, no la de ella. La secretaria trajo documentos para firmar. Ana los estudió atentamente, puso la firma. Había mucho trabajo, pero se las arreglaba fácilmente. Había aprendido a establecer correctamente las prioridades, a delegar autoridad. Por la noche la esperaban en casa su marido e hija. Planeaban ir toda la familia al parque, montar en carrusel, alimentar a los patos. Alegrías simples que constituyen la felicidad. Ana recogió las cosas, se despidió de los colegas y se dirigió a la salida. Junto al ascensor la alcanzó un joven empleado. Ana Franco, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Cómo logró todo? Carrera, familia, éxito. Es como si todo le saliera bien. Ana sonrió. Se recordaba a su edad, insegura, dependiente, con miedo a tomar decisiones. Sabe,
lo principal es no tener miedo de cambiar. No aferrarse a lo que no trae felicidad. Y siempre recordar que nosotros mismos elegimos nuestra vida. Pero ¿cómo entender que es hora de cambiar algo, cuando siente que no vive, sino que existe? Cuando cada día se parece al anterior. Cuando los sueños siguen siendo sueños. Llegó el ascensor. Ana entró en la cabina. Que tenga suerte, dijo al despedirse. Y recuerde, nunca es tarde para comenzar una nueva vida. Las puertas se cerraron. Ana bajaba, pensando en cómo había cambiado su vida durante estos años. Aquella noche en el cobertizo se había convertido para ella en liberación del miedo, de la dependencia, de las falsas representaciones sobre el amor y la familia. Había aprendido a amarse a sí misma, respetar sus necesidades, construir relaciones de igual a igual. Y recibió como premio la verdadera felicidad, plena, profunda, consciente. Ana salió del edificio de oficinas. Adelante la esperaban casa, familia, amor. Caminaba por la calle con paso seguro, sabiendo que cada nuevo día traería algo interesante. La vida era hermosa porque ella misma la había hecho así. Y en algún lugar al otro extremo de la ciudad, Víctor se sentaba en su casa vacía, reflexionando sobre lo que había tenido y perdido. La lección de vida había sido cruel, pero justa. Pero para algunas personas incluso tales lecciones pasan en vano. Ana había aprendido lo principal: la libertad no es lo que te dan, sino lo que tomas tú mismo. Y ella había tomado su libertad, convirtiéndola en la base de una vida feliz. La historia había terminado. Pero la vida continuaba.